El Señor le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Somos el grupo número 8. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema del periodo intertestamentario. Podemos decir, hoy abordaremos una de las épocas más cruciales y a menudo incomprendidas, ¿no? De la historia de la salvación, el periodo intertestamentario. Podemos decir que comprende un lapso aproximadamente 400 años que corre desde el profeta Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista y el Mesías, ¿no? Es un puente histórico, teológico y que conecta ambos testamentos, ¿no? Tanto como Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Imagen 2, hermana. Frecuentemente la historiografía popular califica a esta era como uno de los 400 años de silencio debido a la ausencia de la revelación profética canónica, ¿no? Sin embargo, de la perspectiva de providencia divina, este periodo estuvo lejos de ser un vacío. Fue una época intensa, ejemplo de preparación de la, como se llama, de un dinamismo político, social y religioso. Eh, Como imagen 3, hermana, podemos decir como el gobierno de Persa, ¿no? Eh, Quería hacerme aquí una pregunta, por ejemplo, como decir, pero ¿quién gobernaba en el inicio de este silencio? Eh, Como respuesta quería dar el imperio persa bajo el mando de reyes, ¿no? Había varios reyes consecutivos, como se llama en este caso, estaba Ciro el Grande en Persa. Los persas derrotaron a Babilonia y emitieron un decreto que emitió a los judíos regresar en exilio a Jerusalén durante más de 2 siglos que duró el dominio, ¿no? Imagen 5. Los líderes como Esdras y Nehemías guiaron al pueblo. ¿Qué cosa? Las murallas, ¿no? Levantar el segundo templo. El régimen persa era estricto con los impuestos, pero algo sorprendente que era que, aunque era muy tolerante en las costumbres religiosas y ¿cómo se llama? Sus súbditos, ¿no? En esta imagen 7. Al no tener ya reyes de la línea de David, por ejemplo, reyes, el trono de esta tolerancia persa hizo que el pueblo se volcara por completo hacia la ley de Moisés. Eh, Esta figura sacerdote de que escriba tomó control político, espiritual de la nación, ¿no? En conclusión de esto, puedo yo decir que el periodo intertestamentario abrió con el silencio ¿no? de Malaquías, pero fue un gobierno persa que sentó bases estructurales religiosas para el judaísmo que sobreviviera, ¿no? Y se preservara hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Amén. Muy bien, continuamos ahora con el imperio persa, los persas, con el imperio, perdón, griego. Cuando estamos hablando del imperio griego, pues aquí tenemos a este famoso representante Alejandro Magno. Alejandro Magno pues fue educado por el filósofo Aristóteles. Aquí podemos decir que es muy importante en los estudios que su padre le brindó. No solamente aprendió a pelear, sino también aprendió la filosofía, la política, la literatura, la geografía. Cada lugar que él conquistaba, prácticamente él llevaba en sí, o sea, retiraba al gobernante, pero quedaba ahí la cultura griega. Luego de ello, vamos a hablar qué era el helenismo. El helenismo no solamente consistía en hablar griego, sino era todo. O sea, el helenismo era la forma de vivir. Por ejemplo, estamos hablando de las artes, del deporte, de la educación, de la política, de su arquitectura. Todo ello abarcaba. Entonces, las ciudades que eran conquistadas comenzaban a parecerse, ¿sí? A una ciudad griega. Luego de ello tenemos, eh, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Quiénes eran los Ptolomeos? Los Ptolomeos
eran prácticamente los griegos que gobernaban Egipto. Aunque reinaban sobre los egipcios, conservaban ellos aún la lengua y muchas costumbres griegas. Su capital, pues, fue Alejandría, una de las ciudades más famosas donde florecía ahí la ciencia, la medicina, la filosofía, las matemáticas y tenía una de las bibliotecas más famosas del mundo. Pero aquí lo más importante, la Septuaginta, un acontecimiento decisivo. Muchos judíos ya no hablaban el hebreo con fluidez, prácticamente hablaban el griego. Por eso que el Antiguo Testamento fue traducido al griego, pues una obra muy conocida como la Septuaginta. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando los primeros cristianos anunciaron a Jesús, muchas personas ya podían leer las escrituras en griego, en este idioma que fue muy difundido. Todo esto tiene un gran propósito. Imagínense ustedes, no es que porque hayan pasado estos 400 años de silencio, sino que Dios tiene un gran propósito. Nunca estuvo dividida. La historia de la Biblia fueron acontecimientos que se dieron, claro que sí, pero dentro de esos acontecimientos Dios ya estaba preparando también acá la venida del Señor Jesucristo. Dejo a mi siguiente compañero. Amén. Durante el periodo de intertestamentarios, seleucidas gobernaron Siria, posteriormente tomaron el control de Judea. Su propósito era imponer la cultura griega sobre el pueblo judío, por lo que iniciaron una fuerte persecución religiosa. Entre sus principales acciones y prohibieron la circuncisión, guardar el día sábado, estudiar la ley o Torá y practicar libremente el judaísmo. Estas medidas buscaban que los judíos abandonaran su fe y adaptaran las costumbres griegas. Sin embargo, en lugar de rendirse, el pueblo judío se unió para defender sus creencias. Comenzó, como resultado, comenzó la revuelta macabea, una lucha que tenía como objetivo recuperar la libertad religiosa y volverse a adorar a Dios conforme a la ley. Gracias a esta victoria surgió el gobierno de los asmoneos, más conocido como los macabeos, quienes recuperaron el templo de Jerusalén, lo que purificaron y restauraron el culto a Dios. Este acontecimiento dio origen a la fiesta de la dedicación, también conocido como Hanukkah, que los judíos siguen celebrando hasta la actualidad. La descendiente, los descendientes de los macabeos gobernaron Judea durante casi un siglo. Aunque al principio disfrutaron de la independencia y fortalecieron la identidad del pueblo judío, con el paso del tiempo surgieron conflictos internos y gobierno y facilitó la llegada del dominio romano. Dios lo bendiga. Durante el periodo intestamentario, el Imperio Romano fue principal potencia mundial. Su territorio se extendía desde el gran mar Mediterráneo hasta el gran río Éufrates y estaba gobernado por un emperador. Los romanos organizaron su imperio en provincias como Siria, Galacia y Macedonia. Gracias a la llamada paz romana, se redujeron las guerras y aumentó la seguridad para viajar y comercializar. Además, construyeron una extensa redes de caminos, puentes que conectaban en todas las regiones con Roma. Esta condición permitió que años después los apóstoles pudieran difundir el Evangelio con mayor facilidad en todo el imperio, contribuyendo a la expansión del cristianismo. Así llegamos a una conclusión en cuanto al periodo intertestamentario, pues ha sido una etapa de transformación,
política, cultural, religiosa, tanto espiritual, que sirvió como puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Comprenderlo permite entender mejor el contexto en el que vivió Jesús, el origen de muchos personajes e instituciones del Nuevo Testamento y la perfecta soberanía de Dios al cumplir su plan de redención en el momento señalado. Bueno, este periodo demuestra que el aparente silencio de Dios no significó su ausencia. Mientras parecía guardar silencio, Él estaba dirigiendo la historia, preservando a su pueblo y preparando todas las condiciones para el cumplimiento de sus promesas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Amén. Dios les bendiga.